Esto es La Horma de su Zapato. Ape Online, capítulo 12 por Summer, del canal Summer, hecho por el youtuber Summer. Una bestia dormida, tan astuta e inteligente como el propio imperio, dirían algunos, se retorcía en la oscuridad, consolidándose lentamente, año tras año, conspirando, comiendo y esperando. Bueno, antes de nada vamos a ver de dónde venimos. Yo demando un flashback. El Imperio había provocado la bancarrota de todo el mundo tras el último asalto a Gita, el mayor centro financiero de la galaxia. Para todos excepto para ellos y para los architraidores de Circle of Two, que aún contaban con la incalculable fortuna que habían robado del casino espacial cuando este fue desmantelado por los desarrolladores. Pero Circle of Two resultó ser un desastre interno, así que el Imperio hizo un trato secreto con uno de sus jefes, el juez. Y este rindió la ciudadela de Circle of Two junto con toda su fortuna, la cual se quedó el Imperio haciéndolos doblemente multimillonarios a cambio de un buen puesto en el nuevo orden galáctico. Ok, super resumen. Se quedó los pilotos en el plan Refugee Welcome y el resto se quedó sin nada. Pero mientras ellos descorchaban el champán y las demás facciones hacían todo lo posible por reconstruirse económicamente cuanto antes, había una excepción, y era Pandemic Legion, pues su estilo de guerra de saqueo hacía que fueran los menos vulnerables a la bancarrota galáctica. La noche de Navidad de 2018, Pandemic Legion envió 36 titanes a Delve, un golpe que ni el propio Imperio vio venir, y dado en el momento... Yo siento que el Imperio ya en ese punto se había extendido tanto que había muchas cosas que no esperaba. Momento más sucio y vulnerable, básicamente lo mismo que hizo George Washington en su primera victoria, calcado, compruébalo. ¡Soy la más zorra! El Imperio se reagrupó y con mucho esfuerzo lograron recuperar Delve, pero el millonario sistema ya había sido saqueado. En enero de 2018, los números de la flota solar rusa comenzaron a descender misteriosamente. Semanas después, el Mittani declaró: "Fueron muy amables los de Pandemic Legion al ofrecernos entretenimiento en Navidad. Dejen que les devolvamos el favor". Y así lo hicieron, con una invasión masiva a sus territorios. Pero esto no era un verdadero reto para ellos. Y como siempre pasa cuando una facción tiene mucho dinero y ningún conflicto a gran escala, los pilotos veteranos comenzaron a dejar el juego para entretenerse con otras cosas. Para incentivar a sus mejores pilotos a seguir activos, el Imperio instauró los premios Hirogun. Es el primer premio anual del emperador Mittani. Estos se otorgaban a aquellos que hicieran las mayores heroicidades para el Imperio. El primero en ganarlo fue un piloto llamado El hipnosapo. Ah, muy bien. que se dedicaba a ir de una punta a otra de la galaxia rescatando y escoltando a cada nave del Imperio que se viera en peligro o necesidad de retirada. Era el Gandalf que aparecía al tercer día para rescatarte, el Tom Hanks que llevaba de vuelta a casa al soldado Ryan. De esta forma se aseguraron de tener siempre activos y localizados a sus mejores pilotos, algo que siempre había traído de cabeza a todas las facciones y que el Imperio resolvió así de fácil. O al menos parece fácil cuando la idea ya está hecha. Sí, cuando alguien ya la pensó, la ideó y la ejecutó, es muy fácil. Conflicto con Pandemic Legion, déjame decirte que ha habido unas 10 batallas extremadamente claves en toda la historia de EVE Online. No por lo grandes que fueron, que también, sino porque por un motivo u otro cambiaron el curso de la historia de la galaxia. Hoy creo que vamos a ver unas 3 de ellas. El primero fue el caso de la batalla de 9-4-RP2, 9-4 en adelante. Verás, este era un sistema estratégicamente clave, defendido por una ciudadela de Pandemic Legion. Y combatir de frente a una ciudadela era el puto sueño húmedo del Imperio. Recuerda que ellos aún no habían tenido oportunidad de hacerlo. Todos se pusieron muy nerviosos en el norte. Todos mandaron a sus refuerzos. Todos esperaban que esto fuera el nuevo baño de sangre. Pues por primera vez desde entonces, más de 6.000 jugadores se concentraron en un solo campo de batalla para hacer arder el sistema. Pero había un problema. La puta ciudadela. Descubrieron que era imposible renderizar más de 6.000 naves al mismo tiempo que la ciudadela, con los innumerables drones que ésta desplegaba y todo lo demás.
Las naves no respondían, tardaban varios minutos en procesar un solo disparo, ni siquiera la ralentización del espacio-tiempo surtía efecto esta vez. Por fin se habían pasado, por fin conocieron el límite. Se dieron cuenta de que estaban luchando contra el propio juego en sí más que contra sus enemigos. Y si estás pensando que estos autísticos y obsesivos lores galácticos estaban dispuestos a pasar días y semanas pegados a la pantalla hasta concluir la lucha, pues sí, lo estaban. Pero era inútil, porque las ciudadelas tienen, en resumen muy resumido, un sistema que las repara de los daños cada varios minutos. Ya, En situaciones tienen normales tienen una autocura, entonces si el daño no supera la cantidad que se cura por los minutos, más o menos pueden llegar a ser eternas. Por eso tienen que estar bien coordinados para el ataque. Ya, eso lo logro entender. las hace mucho más difíciles de derribar, aunque no imposible. Pero resulta que ese contador no se estaba viendo afectado por la ralentización. Así que la ciudadela se volvió accidentalmente indestructible. Los contrincantes tuvieron que retirarse de esta batalla y, total, solo habían perdido unos $10.000. Nah, poca cosa. Al fin y al cabo se calculó que si la batalla hubiese transcurrido correctamente hasta el final, se podrían haber perdido unos 100.000 o 200.000. Burgueses de mierda. Estos tremendos fallos obligaron a los desarrolladores a multiplicar inimaginablemente la potencia de sus servidores y demás, porque las escalas que los jugadores podían manejar a estas alturas habían superado todas sus expectativas. La flota solar continuaba teniendo bajas. Pero esta experiencia dio la oportunidad a Pandemic Legion de comprender que quedarse a la defensiva sería su perdición. Y aunque atacar probablemente también fuera su perdición, bueno, eso aún no estaba demostrado. Y mejor morir peleando, así que pasaron al ataque. Y ahora te voy a hacer una cosa tan barroca que te vas a quedar con el culo torcido. Pero no fueron estúpidos. Decidieron hacer algo parecido a lo que hicieron las potencias europeas antes de la Segunda Guerra Mundial. Todos estaban armados hasta los dientes, pero nadie quería dar el paso, hasta que, convenientemente, estalló la guerra civil en España. Los italianos mandaron tropas, los alemanes mandaron bombarderos, los soviéticos mandaron recursos, y así todos pudieron desahogarse y combatir unos con otros sin combatir unos con otros. Guiño, guiño. De este modo Pandemic Legion se propuso invadir Providence, un sistema muy rico e importante, defendido por sus propias facciones independientes, pero más o menos simpatizantes del Imperio. Eventualmente, todo el mundo se pasó por ese asedio. Test se pasó por allí, Darkness se pasó por allí, Pandemic Legion y el Imperio se partían a mamazos allí, y los habitantes de Providence hacían todo lo posible por sobrevivir. Pero, ¿derrotar al Imperio era siquiera posible? Mirando el mapa, el Imperio, Test y Pandemic Legion parecían tener más o menos el mismo territorio, pero eso no es lo único que cuenta. Pero no, tener el mismo territorio no es lo mismo que saber administrar el territorio de la misma forma o tener los mismos equipos de inteligencia, tecnología y armamentista. Sí, me imagino que con todo el tiempo que ha pasado el Imperio estaba mucho mejor preparado. A veces pensamos que los tres están a la misma altura y se nos olvida la desproporcionada magnitud que tenía el Imperio. Ellos suponían la coalición más grande en existencia, tenían más naves supercapitales que nadie, se habían hecho con auténticos supervillanos entre sus comandantes. Y aun si decidían prescindir de toda estrategia, podrían ganar casi todas las batallas solo por desgaste. Y para colmo, eran autosuficientes. Podían producir solos todo lo que necesitaban en uno solo de sus sistemas más ricos, y tenían cientos de sistemas, por lo que ni siquiera necesitaban negociar. La balanza estaba tan desequilibrada por aquel entonces que multitud de jugadores insistían en que los desarrolladores modificaran ligeramente la mecánica del juego para debilitar el poder del Imperio como única posibilidad de supervivencia, ante lo cual los portavoces del Imperio se reían y retaban a los desarrolladores a que se atrevieran a intentarlo. Ciertamente tenían la galaxia agarrada por los huevos. El 10 de febrero, la flota solar perdió su último titán. El norte recordó que la estabilidad genera ingresos constantes, pero el caos Es una escalera. Así que se abrieron más y más batallas. Los aliados se apoyaban en un frente mientras se traicionaban en otro. Y a nadie le importaba, a todo el mundo le venía bien. Si la sangre corre, el dinero corre. La bancarrota comenzó a diluirse. Los grandes actores se recuperaron más rápidamente. Los mediocres vieron su oportunidad de crecer para jugar con los grandes, como fue el caso de Darkness, que llegó a liderar su propia coalición llamada Guardianes de la Galaxia. Sí,
iban de cringe en cringe. Y Nombre tuvieron la culiao. oportunidad de crecer mucho al estar rodeados solo por Pandemic Legion, que estaban demasiado ocupados peleando en el todos contra todos. Nadie sabía cómo acabaría esto, lo único que estaba claro es que volvía a ser divertido para todos. Como decía, ahora Darkness, en adelante Guardianes de la Galaxia para resumir, era uno de los chicos grandes ahora. Y su líder, Sword Dragon, era un hombre que empezaba a ser cada vez más oído, aunque aprendieron por las malas lo que era luchar en las grandes ligas. Porque una de las primeras cosas que le pasó es que el Imperio dijo, ah, ¿queréis jugar? Pues vamos a jugar. Y ordenó a sus agentes dormidos desde Dios sabe cuánto en dicha facción que activaran el plan secreto para sabotear toda su red de transporte, sembrar el caos interno, causar una migración masiva de pilotos descontentos y de paso llevarse unas cuantas naves suyas. Sí, una hermosa bienvenida a las grandes ligas, aunque supieron encajarlo y continuaron en el todos contra todos. Pero en medio de este caos sanguinarios de supervillanos contra supervillanos, relució una estrella, Lumio, en Tilavin. Guerrero, poeta, revolucionario, héroe. Esas son las palabras más frecuentes para describir a este piloto mitológico. La leyenda dice que era latino, Ya. y eso es lo que cree Mi país es así. Mi país es así. Vamos. la mayoría, aunque nunca ha podido confirmarse. Este tipo había hecho de Providence su hogar, y mejoraba año tras año sus habilidades sin causar grandes problemas. Solo luchaba contra aquellos que querían luchar. Nunca robaba, nunca asaltaba sin previo aviso, nunca actuaba de forma desleal. Era un verdadero y honorable caballero de las estrellas. Hasta que un mal día de 2018, todos los grandes decidieron hacer de Providence y otros muchos sistemas su campo de batallas. Lumio se vio envuelto en situaciones muy complicadas. Una y otra vez fue tentado a vengarse vilmente de las vilezas que los invasores de una y otra facción le hacían a él y a sus vecinos. Ya Pero me imagino. siempre Retribución. mantuvo Quería retribución. su honor intacto y Exactamente, Human. Somos el mejor país de Chile. su racha de victorias en alza. Hasta que finalmente, tras ser derrotado por un gran piloto de Pandemic Legion, no tuvo más remedio que retirarse a su refugio, solo para encontrarse con que allí le estaban esperando otros 5 supercapitanes de Pandemic Legion para humillarle entre todos en un gangbang bestial y después saquear todo lo que él y sus vecinos poseían ante los impotentes ojos de su maltrecho cadáver. Esto le hizo perder la paciencia. Pero en lugar de mentar a sus madres, lo único que Lumio escribió en el chat para Pandemic Legion fue: esto no es lo último que veréis de mí. La frase se volvió legendaria en los foros y Lumio desapareció durante días. Estaba furioso y buscaba la manera de devolver la humillación. Pero ¿cómo podría humillar un piloto solitario a una de las mayores facciones de la galaxia sin ayuda de nadie? ¿Dónde podría golpearles sin que se sintiera como una picadura de mosquito? La respuesta, aunque aterradora, se hizo evidente. Tenía que golpear a una de sus ciudadelas. Y aquí es donde vas a tener que echarme un cable, porque no sé cómo, pero este Ya. hijo de puta encontró la manera de neutralizar la habilidad de autorreparación de la ciudadela sin que nadie se diera cuenta y con Habrá visto una actualización que no me imagino. Bueno, todos verían la actualización, un bug o algo. un ataque en solitario se infiltró dentro de una de estas y la hizo volar por los aires él solo. Lumio explicó en una entrevista cómo lo hizo, dando una cantidad de detalles técnicos que solo un pequeño puñado de jugadores expertos serían capaces de entender, y que por supuesto sobrepasa por mucho mi comprensión de este juego. Pero lo hizo, ese loco hijo de puta lo hizo. Desde entonces alcanzó el estatus de leyenda para toda la eternidad, como el héroe de Providence. Y numerosas facciones quisieron reclutarle, pero Lumio en Tilavin siempre dijo ¡no! Y continuó su solitario y heroico viaje por las estrellas. ¡Wow! Vaya que este hombre se merecería su propio episodio. Pero apenas hay mucha más información de él de la que ya te he contado, lo que nos recuerda lo inmensamente enorme que es esta galaxia. Tan enorme que podía dejar héroes en el anonimato durante años. Y tan enorme que era capaz de ocultar monstruos gigantescos.
En el sureste de la galaxia, el imperio ruso se desmoronaba. La flota solar había sido casi destruida. La Legión de la Muerte colapsaba económicamente. Y el Triunvirato decidió suplantar el poder a la Federación Rusa de Drones, la facción más grande, como único método para sobrevivir. No se había prestado la suficiente atención a esto porque el caos era algo habitual en el sureste, pero esta vez sería distinto. Aunque la guerra inicialmente favoreció a la DRF, el Triunvirato logró revertir la situación. En este punto, varias alianzas neutrales se unieron contra la DRF y formaron lo que más tarde se conocería como la Santa Liga del Alquiler. ¿Y mi alquiler? ¿Dónde está mi alquiler? Billetes y monedas necesito para comer. El juego había cambiado mucho desde la era dorada rusa. Los ejércitos de drones ya no eran lo más rentable. Ahora no eran los sistemas solares que alquilabas a tus vasallos a cambio de flotas y recursos. Muchos rusos supieron verlo, excepto la DRF, acomodada en su opulencia. Juntos, el Triunvirato y la Liga del Alquiler lograron derrotar a la DRF. El esfuerzo los dejó exhaustos. Y Claro, es que están al nivel de la lucha. Obviamente todos los flancos van a quedar muy mal, pero Mitami no sé. El Mitami me da miedo, weón. Siento que tiene demasiado poder en el mundo real y dentro de esta weá como para ser alguien inofensivo. esperaban recuperarse gracias a su botín de guerra, no tuvieron tiempo de establecerse bien, porque observando desde las tinieblas, acechaba un titán que había esperado su momento. Devoró al debilitado Triunvirato del mismo modo que había hecho antes con la flota solar. La Liga del Alquiler fue más astuta y negoció con el nuevo amo convirtiéndose en su aliado, pues la alternativa a esto era la aniquilación. Por otra parte, Pandemic Legion fue expulsada al fin de Providence por Test, pero esto no era algo bueno, esto era un error terrible, porque al hacerse con ese territorio, Test quedó completamente expuesta a la frontera contra la nueva potencia del este, los chinos. El ataque. La facción china llamada Fraternity salió de Ok, claro, los chinos se llaman Fraternity. ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me extraña? las sombras junto a sus aliados forzosos de la Liga del Alquiler, liderando lo que ellos llamaban la Coalición del Invierno. Un invierno que venía para consumirlo todo en el norte y el oeste, como acababa de hacerlo en tiempo récord en el este. I will send you to Jesus. Habían sido una facción de bajo perfil durante años, y de hecho, después de la masacre de BR5, en la que por supuesto participaron como uno más y fueron casi obliterados, sus líderes decidieron disolverse y centrarse en la vida real. Ese fue el momento en el que Noraus tomó el liderazgo de la facción. En sus propias palabras, era él o nadie. A diferencia de los rusos, los angloparlantes o el resto de occidentales, aquella era la única facción de habla china en la galaxia. Lo que significaba dos cosas. Primero, que casi la totalidad de jugadores chinos acababan yendo allí. Y segundo, de hecho, no sería muy difícil que hubieran espías en términos de o filtraciones por el tema del lenguaje. Segundo, que si dejaban que Fraternity desapareciera, aquellos miles de jugadores no tendrían a dónde ir o acabarían convirtiéndose en jugadores coloniales de otra franja horaria del Sí, tienen razón. imperio. Noraus decidió que eso era intolerable y se echó sobre la espalda la responsabilidad de llevar a la ignorada facción china de EVE Online hasta la gloria, con una vieja estrategia, la del dragón dormido. Por cierto, casi olvido mostrarte a Noraus. Que la cara de perfecto pelotudo don nadie de su personaje no te engañe. Este era Es que su cara de pelotudo perfecto. Pelotudo perfecto, nadie no te engaña. Ay, me está describiendo a mí. uno de los hombres más inteligentes e insondables de la galaxia. Un maestro del perfil bajo, la psicología de masas y el oportunismo. Y un experto en el equilibrio de poder. En sus escasas palabras, un líder debe ser compasivo e imparcial, pero todo de acuerdo a la ley. Si alguien infringe nuestra ley, se le castiga sin piedad, porque ninguna de nuestras leyes es injusta. Regresando al conflicto, Test encajó el primer golpe de la coalición de invierno. Se les unieron como aliados la Legión de la Muerte por pura supervivencia.
El golpe inicial fue brutal, aunque al principio consiguieron mantener las posiciones. Pero todo empeoraría mucho más cuando Pandemic Legion trajo su flota desde el norte para luchar contra Test, aliándose con los chinos. ¡Pelón traicionero! ¡Te espero la salida, miserable! Ante la abrumadora invasión desde el este, Test solicitó la ayuda del Imperio, y ambos anunciaron una alianza, posiblemente la más poderosa vista en la galaxia hasta la fecha. La Alianza del Legado Imperial. Y efectivamente eran casi invencibles, lo suficiente como para contener a los chinos. Pero había un problema, que el Mittani nunca lucha pensando en el presente, sino en las próximas 50 jugadas. Al bajar Pandemic Legion hasta la frontera, dejó un vacío de poder en sus regiones de origen, una oportunidad que el Imperio no quería dejar escapar. Así que, como gracias a su alianza ahora tenía un aliado formal combatiendo contra los chinos, usó la excusa de la multitud de frentes para retirarse de allí e ir a por la presa fácil, los Guardianes de la Galaxia. ¿Cuál es tu puto plan? Dejándole todo el trabajo duro a Test, que combatía sin descanso contra la inmensidad de la coalición de invierno. A veces ganando, no te engañes. Llegaron a convertirse en su principal adversario, pero a largo. Oye, eso es avanzar mucho contra todo el conflicto, llegar a ser el principal adversario. Mis respetos. Los chinos avanzaban, más tarde o más temprano, pero lo devoraban todo a su paso. Y encima, parecía que el Como las réplicas chinas, lo avasallan todo. universo conspirara a su favor, porque se sucedieron constantes desconexiones y fallos de servidor que perjudicaron sobre todo a sus enemigos. Algunos dicen que los desarrolladores aún no habían logrado aumentar suficientemente la potencia de los servidores, otros dicen que se trataba de hackeos por parte de los chinos, otros dicen que fue casualidad, y otros rumorean que los chinos habían estado observando minuciosamente la cadencia de errores durante las batallas masivas del último año en el norte, y que hicieron un cálculo de cómo, cuándo y cuánto moverse para aprovechar los bugs a su favor con las mínimas Yo la verdad, esa me la creo más. Me la creo mucho más. pérdidas para su bando. Todo rumores, todo mitos. Nadie sabe la verdad, pero todos saben el resultado. Los chinos salían ganando. Arrimar cebolleta a nivel galáctico. Lo único que el frío River Cebolleta. imperturbable y aséptico Noraus comentó fue: todos tuvimos muchos problemas técnicos. Mis enemigos, casualmente, en momentos cruciales. A las estrategias asiáticas a las que no estaban acostumbrados, a la sobreabundancia de recursos de sus rivales y a sus interminables tropas, había que añadir que Test no podía mantener a todos sus pilotos activos las 24 horas del día, mientras que los numerosos usos horarios de Asia permitían a la coalición de invierno estar prácticamente siempre en movimiento. No obstante, los invasores luchaban por un futuro glorioso, mientras que Test luchaba por sobrevivir. Así que lo dieron Uy, todo, sí. todos sus recursos, todas sus naves, sus mejores Un enemigo es más peligroso cuando ya lo acorralas. capitanes, sus mejores esfuerzos, hasta por fin detener al poderoso avance chino. Tanto que el 12 de mayo estos prometieron un alto el fuego. Incluso una de sus facciones aliadas, el regimiento de Rangers, abandonó la coalición de invierno para, por algún motivo, unirse a los Guardianes de la Galaxia, disminuyendo así las fuerzas chinas. Pero semanas después la guerra se retomó, desvelando que todo había sido una farsa, porque los Rangers seguían siendo fieles a sus amos, y ahora se habían infiltrado con éxito en la más novata e ingenua de las grandes facciones del norte. Esto tocó especialmente las narices al Imperio, que ya no podía escapar de las estrategias chinas desplegadas por todos los frentes, y veía cómo los Guardianes de la Galaxia se hacían más fuertes y más Ya, organizados la a la wea. velocidad del rayo. En verano de 2018, Test desplegó una ciudadela en el sistema UALX-3, con la intención de Ya, utilizarla como base para su resistencia en la retaguardia, sabiendo que el frente estaba perdido. Cuando los chinos llegaron a dicha Perdón, me pierdo. Me siento que estoy como en una película
de baja calidad asiática o china, weón, con la musiquita que puso de fondo, no lo puedo evitar. Guardia, Test y la Legión de la Muerte lucharon hasta el agotamiento contra una horda que parecía interminable. Al cabo de las horas, aquello ya era una carnicería masiva. Estaban completamente exhaustos, con su último aliento cuando por fin, después de sabe Dios cuánto tiempo habiéndolos dejados tirados como a perros, se dignó a aparecer el Imperio para ayudarles. En una escena más o menos tal que así. ¡Te estoy salvando! ¡Os he salvado a todos! ¡Maldito! Ay. ¡Te odio fuerte! ¡Ansío que llegue el día en que mueras! ¡Madre mía, nadie estará triste! ¡Solo habrá felicidad! El servidor, que ha mejorado, aguantó durante Final Space, qué buena serie. 10 asfixiantes horas de pura gloria. Antes de Hermano, es la morirse. pura cagada. Y aunque no hubo por tanto una conclusión definitiva, el bloque chino quedó como vencedor, pues sufrieron muchas menos bajas que Test y el Imperio. La loca chino. Aunque tenían un problemilla, que más de 300 de sus mejores pilotos ahora estaban atrapados allí. Verás, cuando se retomó la conexión, todos los combatientes se retiraron, porque al regresar a ciegas al servidor quedas totalmente vulnerable. Todos excepto los pilotos de 145 titanes y otro grupo de 170 superportaaviones del bloque chino que por algún motivo desconocido permanecieron desconectados. Viendo la oportunidad, el Imperio y Test establecieron un campamento infernal. Construyeron cada uno una ciudadela lo más cerca posible del punto de desconexión. Hijos de perra. Ahora, si alguno de esos 300 enemigos iniciaba sesión, serían arrasados de inmediato y sin apoyos. Se plantearon operaciones de rescate, pero al final se llegó a la conclusión de que las pérdidas podrían ser mayores que lo que pudieran recuperar. Total, la mayoría de esas carísimas naves no eran de los chinos, sino de sus aliados. Así que los rehenes estaban solos. Hijos de perra. 7 días de insoportable ansiedad no tuvieron más remedio que salir a flote en una gran fuga kamikaze. El resultado, de los más de 300 prisioneros, solo 4 consiguieron salir con vida a duras penas. En aquel entonces el mapa de la galaxia estaba más o menos así. Los chinos consiguieron un tremendo pedazo de la galaxia y una riqueza y fuerza militar impresionantes. Pero no eran unos kamikazes. Y en lugar de seguir avanzando a lo loco por el norte, decidieron hiperfortificar sus nuevas fronteras. En las siguientes batallas Ya del fueron año, inteligentes. no acudirían en ayuda de Pandemic Legion, ni tampoco del resto de sus aliados, como sí que habían hecho estos cuando los chinos atacaban. Es decir, consiguieron todo lo que querían de momento y se sentaron con palomitas a ver el final de la guerra. Lo primero que hicieron los imperiales fue librarse de una buena vez de los guardianes de la galaxia. Aquí es donde entró de nuevo en juego Aerith, el Lex Luthor del Imperio. Aprovechó para ello su escenario favorito, las cumbres de Eevee Online en Islandia. Ay, ya La sé, bebida hermano. en exceso y el hecho de que se alojaran y comieran solo en los mejores hoteles y restaurantes de Reykjavik le ayudaba a encontrarse a sus rivales siempre de buen humor. Cuando vio el momento, compartió un Big Kahuna con Sword Dragon, el líder de los guardianes, y descubrió que la verdad le tenía bastante a favor, porque la posición de este al negociar, en palabras textuales, fue: «Solo dime una cifra para que os vayáis a la mierda de una puta vez». Al final, se acordó que les entregarían al Imperio 40 ciudadelas Fortizar de combate a cambio de la paz. En palabras de Aerith, «Acabábamos de dejar caer la mayor polla que la galaxia jamás había visto sobre la mesa, y contemplamos a todos los demás estremecerse de horror». Después fueron a por Pandemic Legion, y concretamente decidieron hacerlo atacando al mejor aliado que les quedaba, NC-DOT. El 1 de agosto de 2018 se enfrentaron en el sistema X-47LQ, un importante punto de partida para los refuerzos de sus enemigos, custodiado por la ciudadela de NC-DOT. La batalla fue el mayor enfrentamiento jamás habido desde la masacre de BR-5, y de hecho la superó en pérdidas, con casi $380.000 tirados a la basura. Se desplegaron 738 titanes, 558 supercarriers, 663 dreadnoughts, 800 carriers y una ciudadela.
La mayoría de las pérdidas monetarias fueron para el Imperio. Tras su refuerzo inicial, la mayor parte del combate se compuso en 2 batallas masivas, una detrás de otra. Primero hubo un brutal combate de 10 horas que eclipsó todo lo anterior visto. La batalla se complicó por un ataque de hackers sin identificar contra el servidor. La cantidad de bajas directamente desbordó la capacidad del juego para poder contarlas. Tras el primer asalto, ambos bandos tomaron un respiro, y el Imperio aprovechó para anclar su propia ciudadela lo más cerca posible de la de sus enemigos. El juego no permite que 2 ciudadelas estén a menos de 1000 kilómetros una de la otra, pero proporcionaba un cuartel general perfecto para todas sus tropas, y una declaración de intenciones. Básicamente hicieron lo que en póker se llamaría un all-in. Pandemic Legion entendió que ese sería el combate definitivo y mandó el grueso de su armada para allá. El despliegue supermasivo de ambos bandos descolocó el equilibrio de toda la galaxia durante las interminables horas que duró la batalla. Hermano, cualquier plata pienso que se pierde. Tendría varios modelos, weón, incluso una versión Femboy. Incluso un modelo 3D con el culo, weón, con físicas. Hasta que finalmente Test y el Imperio obtuvieron la victoria. Cuando se le preguntó a Pandemic Legion si el norte se había perdido a manos del Imperio, contestaron que sí, todo está prácticamente perdido. Si durante el próximo año serían aniquilados o no, dependería solo de cuánto tiempo los imperiales quisieran seguir con esto. O fortificaban al máximo lo que les quedaba rezando por sobrevivir, o se preparaban para una evacuación masiva. Aunque incluso de hacer eso, realmente no podían ir a ningún lugar que ni Test ni los imperiales pudieran alcanzar, excepto el territorio chino. Claro, pero eso estaba bastante difícil. Como última conclusión, curiosamente, los foros y publicaciones del Imperio evitan casi a toda costa mencionar a la coalición de invierno, mientras que otras fuentes nunca olvidan su participación. Curioso cuanto menos. En cualquier caso, para el año 2019, la China se había convertido en la tercera mayor potencia de toda la galaxia. Superaron en un año a todo el mundo, excepto al Imperio y tal vez Test, y por muy poco. Ahora bien, ¿sería esto algo duradero? ¿Llegaron para quedarse o fueron una fugaz supernova como el casino? Lo que traerían los próximos años a Amy Online aún está por contar. Bueno, insisto, qué mierda la cantidad de plata que se pierde en este juego, conche mi madre. Ay, Licazo Sommer siempre haciendo un trabajo maravilloso. And now I'm getting older, my heart is growing colder.